Saludos chicos. Hoy vamos a iniciar con un tema acerca de cálculo de varias variables de Larson específicamente. Es el libro que estamos utilizando para poder explicar estos ejercicios. Y el tema es planos tangentes y rectas ortogonales, o sea, rectas normales o perpendiculares. Y es el tema que vamos a tratar. Únicamente para este tema, los prerequisitos son dominar un poco de lo que es geometría analítica y también lo que es derivadas parciales. Vamos a introducir este tema y vamos a explicar acerca de qué trata este tema. La definición. Apegándonos a la definición de lo que es planos tangentes y rectas ortogonales, dice que sea f diferenciable, o sea, derivable en un punto, x sub 0, y sub 0, z sub 0, de la superficie S dada por una función que sea igual a 0, tal que la gradiente de esa función sea diferente de 0. Es decir, el vector direccional o perpendicular a la superficie debe ser distinto de 0. Es decir, tendrá un ángulo de 90 grados, será un ángulo recto, pero tiene que obligatoriamente que el gradiente o la recta que es perpendicular a esa superficie tiene que ser obligatoriamente diferente de 0. Esa es la condición que nos da, la restricción que nos da para que se cumpla esa condición. Tenemos número 1, el plano que pasa por P, o sea, por un punto, y es ortogonal. La palabra ortogonal tiene 3 características, o sea, 3 definiciones. Usted va a encontrar la palabra ortogonal, también puede encontrar la palabra perpendicular. Ese es otra definición de lo que es ortogonal. Y esto es un vector direccional que forma un ángulo de 90 grados. Tanto la palabra ortogonal como perpendicular son la misma definición. O sea, para que no se pierdan. También tiene otra definición que es normal, el vector normal o direccional. También significa lo mismo, o sea que normal, ortogonal y perpendicular es prácticamente lo mismo. Lo que pasa es que unos libros utilizan la palabra normal, otros utilizan la palabra perpendicular, pues otro un poco más adelantado, libros más avanzados, utilizan la palabra ortogonal. Yo decidí inclinarme por la parte de la definición ortogonal. Se le llama al plano ortogonal a S en P. O sea, el plano ortogonal a S en P significa que es un plano que es perpendicular a la superficie en P, es decir, en un punto específico. Ese P se conoce como punto tangencial, o sea, donde el plano pasa a la superficie, va a ser un plano que va a ser ortogonal a S, o sea, a la superficie que yo tengo X. O sea, a una superficie cualquiera, arbitraria. Puede ser un paraboloide, puede ser una figura elíptica, puede ser una hiperboloide, puede ser una parábola, etcétera. No importa la gráfica que yo tenga, ese plano va a ser perpendicular a la superficie en un punto arbitrario. Y obviamente tendrá lo que se llama la gradiente, o sea, el vector perpendicular desde la superficie hacia uno de los ejes. Es decir, este triangulito que ustedes ven en el revés se llama gradiente de la función, que va a ser en x sub 0, y sub 0 y z sub 0. Es decir, en el punto de inicio se va a extender un vector direccional y eso es lo que nos va a determinar el gradiente. O sea, ese gradiente va a tener como resultado un ángulo de 90 grados. Siempre va a formar un ángulo de 90 grados, o sea, porque la gradiente tiene que ser ortogonal a la superficie, porque va de acuerdo a la misma dirección del plano que es tangencial a la superficie S. La recta que pasa por P y tiene la dirección, o sea, aquí la direccional, es la gradiente, se le llama recta ortogonal a S en P. Mírenlo aquí. Se le llama recta ortogonal a S, sea a S la superficie en P, en el punto arbitrario.
Para hallar una ecuación para el plano tangencial a S en P, o sea, en un punto de inicio, sea la función un punto cualquiera en el plano tangencial, el vector direccional será este. Es decir, ¿qué significa esto? Tendremos como inicio un punto P en el origen. Y aquí, sea F, X, Y, Z, pues un punto cualquiera en la superficie. O sea, en el plano que estará sobre la superficie. Pero ese plano tendrá un vector direccional que está dado por esto. Si ustedes recuerdan que el vector direccional está dado por esta ecuación, donde tendremos prácticamente las letras que van a acompañar al vector, que se conoce como vector direccional en Y, en J y en K. O sea, en X, en Y y en Z. Eso es lo que se conoce como el vector direccional. Esa recta que ustedes ven que es perpendicular a la superficie, o sea, que va en la misma dirección del plano, pues se le conoce como esa recta que se extiende del origen, del punto tangencial hacia un punto cualquiera f de x como z, pues será el vector direccional que vamos a tener. Ecuación del plano tangente. Si f es diferenciable, dijimos ahorita, sobre ese punto, sobre el origen, entonces tendrá una ecuación del plano tangente a la superficie de ese punto cualquiera que sea igual a 0. Entonces, desde la función que parte del origen, tendrá esta forma. Esa forma que ustedes ven ahí, vamos a explicarla. Ahí está un poco más compleja, ustedes ven ahí, pero realmente se la voy a dividir en dos para que entiendan, donde la variable dependiente está despejada y en otra donde la variable independiente no está despejada. Ecuación del plano tangente en forma explícita. Tendrá esta forma. Es decir, la variable dependiente que es z estará despejada. Z sub 1 menos z sub 0 va a ser igual a la derivada parcial de la función con respecto a x en un punto P. O sea, tengo un punto cualquiera, mírenlo aquí, que eso va a ser igual a 0. Un punto cualquiera de la derivada parcial de la función con respecto a x en ese punto o sea, multiplicado por x sub 1 menos x sub 0 más la derivada parcial de la función con respecto a y en ese punto de y sub 1 menos y sub 0. Y la ecuación del plano tangente en forma implícita, es decir, cuando la variable dependiente, tanto la variable dependiente como la independiente están en una sola función, o sea, una sola agrupación, una sola ecuación. O sea, esto que está aquí, yo lo paso restando al otro lado y se convierte en esto. O sea, aquí es negativo. Ahí, en el libro aparece positivo, pero realmente es negativo, porque esto que está positivo pasa a restar. O sea, z sub 1 menos z sub 0 pasa al otro lado y lo iguala a 0. Todo eso que está aquí lo iguala a 0 y se convierte en una forma implícita. Vamos a ver dos ejercicios. El ejercicio número 1, hallar la ecuación del plano tangente en la superficie en un punto 2, 1, 8. O sea, x vale 2, y vale 1 y z vale 8. Y tendrá únicamente una ecuación que va a ser igual a z igual a x cuadrado más y cuadrado más 3, donde la variable dependiente está despejada. Mírenlo aquí. Tendremos ese punto de tangencia, o sea, ese plano que ustedes ven ahí es tangente a ese paraboloide. O sea, mírenlo aquí. Ese plano que ustedes ven ahí toca al paraboloide específicamente en ese punto. Mírenlo aquí. Me dan el punto y me dan la ecuación. Pero ya la ecuación está despejada, la variable dependiente está despejada. Y el segundo ejercicio que me dan es hallar la ecuación del plano tangente a la superficie en un punto x igual a 1, y igual a 2 y z igual a 2. De la función x, y igual a y sobre x. O sea, esta ecuación que ustedes ven aquí y esta es la misma. Vamos a usar diferentes notaciones porque ahí vemos ya que y x están del lado derecho. Entonces, obviamente, tendré entonces a z aquí. Y veremos ahorita. De esta figura geométrica que tendremos aquí, es una hoja que está doblada sobre y descansa sobre el plano cartesiano.
vamos a encontrar el plano que toca ese punto. O sea, en ese punto va a haber un plano que pasa por ese punto que va a ser tangencial a esta figura geométrica, obviamente. Vamos con el primer ejercicio. Tendremos que z es igual a x cuadrado más y cuadrado más 13. En el punto 2,1,8. Obviamente, digamos que z es igual que, es lo mismo. F de x, y es lo mismo que z, porque ya la variable dependiente está despejada. Eso va a ser igual a x cuadrado más y cuadrado más 13. Lo primero que tenemos que hacer es derivar esta función con respecto a x. La derivada parcial de la función con respecto a x. Yo voy a derivar con respecto a x. Significa entonces que y cuadrado y 3 van a ser constantes porque aquí no hay ninguna x. Entonces se va a comportar como una constante. Y eso es, entonces la derivada de una constante es 0 y la derivada de esta constante también es 0. Ambas dan 0. Y 0 más 0 es igual a 0. Entonces me queda que la derivada de x cuadrado va a ser 2x. Evaluado en el punto que me acaban de dar. O sea, evaluado la función en x de 2,1. Te dirá, ¿por qué 2,1? Porque tengo que evaluar esa función en p, que es en ese punto. Pero x vale 2 y y vale 1. Entonces, simplemente tengo que sustituir. X vale 2, o sea, multiplicar 2 por 2 es igual a 4. Usted dirá, pero ¿por qué yo pongo 2,1? Porque esas son las coordenadas. Mírenlo aquí. X vale 2 y y vale 1. Entonces tengo que poner las coordenadas. Esto que está aquí, esto es lo mismo. Lo que pasa es que yo estoy evaluando la función en ambos puntos. Porque voy a derivar con respecto a x y luego con respecto a y. Y utilizo entonces las coordenadas que le competen. Tenemos que tener muy en cuenta eso. Una vez que yo acabo de derivar la función con respecto a x, evalúo en ese punto, o sea, en el punto x que es 2, que eso es lo que me está diciendo. La derivada parcial de la función con respecto a x evaluada en un punto p. Y el punto p es 2,1,8. Pero ya yo me doy cuenta que las variables, tanto de x como y como z, van a tener sus respectivos valores. El de x es 2, el de y es 1 y el de z es 8. Entonces, la derivada parcial de la función de f de x en el punto 2,1 es igual a 4. Sigamos con la derivada parcial de y. Vamos a derivar esta función con respecto ahora a y. Ya derivamos con respecto a x, ahora vamos a derivar con respecto a y. La derivada de x cuadrado con respecto a y es 0, porque ahorita, como ustedes pueden ver, nosotros derivamos a x y ya en este caso y se comportaba como una constante. Ahora es al revés. Ahora x cuadrado se comporta como una constante y el 3 también. Ambos van a ser eliminados porque la derivada de una constante es 0. X cuadrado es 0 y 3 es 0. Y 0 más 0 es igual a 0. ¿Y qué es lo que me queda? 2y. Porque la derivada de y cuadrado es 2y. O sea, le resto 1 al exponente y ese 2 que está en el exponente pasa a multiplicar con la variable que es la base. Y me queda 2y. Evalúo la función. Ahora voy a evaluar a y en 1 porque esa es la coordenada que le representa a y, que es 1. Entonces vamos a multiplicar, en vez de poner y, va a poner 1, 2 por 1 es igual a 2. Y esa va a ser la coordenada de x y la coordenada de y, con respecto a sus derivadas parciales. Entonces vamos a utilizar esta ecuación que está en forma implícita. Es decir, toda la función va a ser igualada a 0. Mírenla aquí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Simplemente es sustituir. La derivada parcial de la función de f de x con respecto a x evaluada en ese punto va a ser ¿quién? Va a ser igual a 4. Y la derivada de la función con respecto a y en el punto p va a ser igual a 2. Más la derivada de la función con respecto a y no tenemos porque ya teníamos la variable dependiente despejada. O sea, lo que hicimos fue que del lado izquierdo la pasamos al lado derecho y le igualamos todo a 0. Entonces nos quedará de esta forma. La derivada parcial de la función con respecto a x por x menos 2. ¿Pero por qué x menos 2 aquí? ¿Por qué? Porque ese 2 que está ahí, este va a ser x1 y este x0. Entonces, recuérdese que el punto, la coordenada que va a tener va a ser x0, y0 y z0. Entonces, simplemente tengo que sustituir en x0 a 2, porque esa es la coordenada de x, 2.
x menos 2, más la derivada parcial de la función con respecto a y de y menos 1. O sea, va a ser multiplicado esto, una multiplicación. Es un producto que tengo. Entonces, la coordenada de y sub 0 es 1 menos z menos 8. ¿Pero por qué 8? Porque la coordenada de z es 8, es z sub 0. Y una vez que yo sustituya la derivada de la función con respecto a x evaluada en el punto P, no quedará de esta forma. 4 por x menos 2 más 2 por y menos 1 menos z más 2 más 8, perdón. Ese negativo afecta a lo que está dentro del paréntesis y me quedará menos z, y ese menos con ese menos positivo me queda 8 positivo. Si multiplico, aplico la propiedad distributiva con respecto a la multiplicación, me queda 4x menos 8 más 2y menos 2 menos z más 8. O sea, 4 por x me da 4, x, y 4 por 2 me da negativo 8 porque está negativo, más por menos es igual a menos, más 2 por y me da 2y, y 2 por 1 me da negativo 2 porque más por menos me da menos. Menos z más 8. Sí, podemos ver aquí que podemos cancelar este negativo 8 con ese 8 positivo. Y lo podemos cancelar, nos queda de esta forma. 4x menos 2y menos z es igual a menos 2. Y eso igual a 0. Entonces podemos ese negativo 2 que está negativo, pasarle a aquel lado, positivo, y nos queda de esta forma. 4x menos 2y menos z es igual a 2. Entonces aquí vamos a tener entonces la respectiva gráfica. Como ustedes pueden ver ahí. Esta es la gráfica de la función que ya me acaban de dar. O sea, la gráfica de la función, la ecuación, veo aquí 4x menos 2y menos z es igual a 2. Y la gráfica del paraboloide va a ser igual a z igual a x cuadrado más y cuadrado más 3. En el punto 2,1,8 se llama punto tangencial, porque ese plano que está ahí pasa por ese punto del paraboloide. O sea, toda recta que pasa por un punto de una gráfica es una tangencia. Es tangencial, entonces, porque pasa solamente por el punto de la gráfica. Entonces, este va a ser el punto tangencial, porque por ese punto el plano pasa y pasa por ese paraboloide. Entonces, ese plano va a ser tangencial a esta gráfica. Así de esta forma como se hace este ejercicio. Si no entendieron, pueden darle review al video, darle hacia atrás y pueden entender cómo yo hice estos ejercicios. Estos ejercicios aparecen en el libro de Larson, multivariable, y lo estoy haciendo aquí. Vamos en el segundo ejercicio. Hallar la ecuación del plano tangente a la superficie en el punto 1,2,2. O sea, cuando x sub 0 vale 1, y sub 0 vale 2 y z sub 0 vale 2 también. Tendremos la función f de x, y igual a y sobre x. Aquí podemos convertir esto en z directamente. Z va a ser igual a esa función de f de x, y es igual a y sobre x. ¿Por qué x, y? Porque voy a derivar con respecto a x y con respecto a y. O sea, recuerde que esto es multivariable, o sea, más de una variable. Interviene más de una variable en este caso. Vamos a derivar con respecto a x y me queda negativo y sobre x cuadrado. ¿Por qué negativo y sobre x cuadrado? Porque ese x que está en el denominador lo subo hacia el numerador y ese y que aparece como constante sale fuera y me queda como exponente negativo 1. Y le resto 1 del exponente, me va a quedar negativo 2. O sea, me queda menos y por x menos 2. Y ese x menos 2 aplicando propiedad de la potenciación para quitar ese negativo 2, pues lo paso al numerador, al denominador, y me queda como x cuadrado. Entonces, este menos también está incluido porque sale específicamente del resultado de yo derivar el exponente de la función con respecto a x. Entonces, la derivada parcial con respecto a x de la función de y sobre x va a ser menos y sobre x cuadrado. Ahora vamos a evaluar la función con respecto al punto de origen, que va a ser 1,2, veanlo aquí, x vale 1 y vale 2. Si y vale 1, x vale 1, perdón, y y vale 2, entonces va a ser negativo 2 sobre 1, me queda negativo 2.
Mírenlo aquí. Negativo 2 que pertenece a y. ¿Pero por qué negativo 2? Porque este negativo afecta a la fracción sobre 1, que es 1 positivo. También afecta a la fracción. Entonces, negativo 2 sobre 1 me da que da negativo 2. Entonces, vamos a la derivada parcial con respecto a y. Vamos a derivar con respecto a y. Si derivo a la función con respecto a y, entonces ya x se va a comportar como una constante y se deriva con respecto a y. Entonces, ¿qué es lo que me va a quedar? Que y, la derivada de y, va a ser igual a 1. No tengo que subir ya a x al numerador porque ya no estoy derivando con respecto a x, sino con respecto a y. Entonces, y, la derivada de y va a ser igual a 1. Entonces me queda 1 en el numerador y x en el denominador. Entonces, si evaluamos la función en 1 sobre x, el valor de x va a ser igual a 1 y 1 entre 1 es igual a 1. Entonces vamos a utilizar esta ecuación para convertir la ecuación en su forma implícita, la derivada parcial de la función con respecto a x en el punto 1,2 por la derivada parcial de la función con respecto a x de x menos 1 más la derivada parcial con respecto a y 1,2 por y menos 2 menos z menos 2 es igual a 0. Puse aquí las coordenadas porque es lo que yo voy a utilizar en el punto P, que mi punto P va a ser 1,2 con su respectiva coordenada. Recuerden que nos estamos derivando con respecto a z, porque ya tenemos a z despejada. Entonces lo que tenemos que hacer es utilizar esta ecuación. Vamos a derivar con respecto a y y con respecto a x, porque ya tenemos a la variable dependiente despejada. Entonces nos queda de esta forma. Menos 2, hablo aquí, que es la derivada parcial de la función con respecto a x, negativo 2 por x menos 1 más y, pero que y es igual a 1. O sea, la derivada parcial de la función con respecto a y va a ser igual a 1. Perdón, aquí mira, aquí iba y. Mira, aquí iba y. No x, porque estamos derivados. Vamos a evaluar la función con respecto a y, no respecto a x. Entonces me queda 1. Si multiplico 1 por lo que está dentro del paréntesis, que es y menos 2, me queda y menos 2. O sea, no afecta en nada porque es 1. Menos 2 menos z más 2. O sea, ese negativo que está ahí multiplica lo que está dentro del paréntesis y me queda negativo z más 2 es igual a 0. Si aplico propiedad distributiva con respecto a la multiplicación me queda de esta forma. Negativo 2x más 2 más y menos 2 menos z más 2 es igual a 0. Pero vemos que este 2 con este negativo 2 con este 2 positivo lo podemos cancelar. Y nos queda de esta forma. Negativo 2x más y menos z es igual a negativo 2. O sea, ese 2 que está positivo pasa a otro lado negativo. Y aquí tenemos la gráfica. Aquí, por ejemplo, cuando yo grafiqué a la función, tanto a la gráfica como al plano que corta la gráfica, o sea, que pasa por un punto, me queda de esta forma. Ustedes ven que se ve como que si no fuera tangencial, pero en realidad lo que es una hoja doblada y prácticamente pasa por debajo de esta gráfica. O sea, tiene que ser tangente obligatoriamente. Entonces, la ecuación del plano tangente va a ser esta. Con sus respectivas fórmulas. Con sus respectivas ecuaciones. Y sobre x, que es la ecuación de la función de esta gráfica, y la ecuación del plano va a ser negativo 2x más y menos z es igual a negativo 2. Aquí acabamos de terminar. Espero que les guste el video y nos vemos en un próximo video.